¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de estas confidencias a través de la radio en el 98.1 y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales también. Estamos en vivo hoy saludándote con un tremendo programa como cada semana. Para mí este espacio es así como que el spa, el relajación total, y es un espacio donde también logro aprender muchísimo de todos ustedes que nos ven a través de las plataformas con estas preguntas, con esas inquietudes, y de por supuesto nuestros invitados que siempre tratamos de elegir a los mejores y a los pues más grandes expertos en cada uno de los temas que nosotros te comunicamos y que te presentamos a través de este espacio. Soy Coranelda González y enormemente agradecida con mi equipo de producción por hacer posible esta transmisión tanto en la radio como en las plataformas. Pues te saludo con el gusto de siempre hoy aquí en este espacio. Oigan, hoy este programa, de verdad, no se lo pierdan. Está sumamente interesante porque nunca sabemos cómo, cuándo, dónde en la vida nos vamos a topar con un psicópata. Hoy hablaremos de cómo reconocer a un psicópata. ¿Cómo define el diccionario esta palabra? Comportamiento socialmente irresponsable, ¿no? Por ahí que ignoran los derechos de los demás, incapacidad de distinguir entre lo correcto o lo incorrecto, dificultad para mostrar remordimiento o empatía. Muchas veces al entrar a algún lugar, a trabajar, o algún restaurante, alguna fiesta, donde mandes y gustes, ¿no? Nos topamos con muchas personas y podemos notar que pues algunos están pues muy sonrientes, dices, ay, qué alegre, él siempre riéndose, ¿no? Otros platicando, otros volteando nada más a ver al celular, otros comiendo, en múltiples acciones, ¿no? Que podemos ver a simple vista, pero no sabemos ni qué batallas internas traen, ni qué tipo de personalidad realmente es la que hay detrás de cada persona. Existen trastornos y enfermedades invisibles que ignoramos hasta que la persona presenta una crisis en la cual nos sorprendemos al verla, pues presenta actitudes diferentes y dices, ah, caray, esta persona, ¿cómo? O sea, qué extraño se está comportando, ¿no? Dice cosas que tal vez nunca ha dicho, y todo esto, bueno, pues al mismo tiempo puede afectar a las personas más cercanas, a su alrededor, en su entorno. Pero una cosa son los trastornos, otra cosa son las fobias, otra cosa es el comportamiento. He invitado a Silvia Priscila Navarrete, que ella es empresaria, es arquitecto, es conferencista actualmente en torno a la psicopatía. Porque Silvia Priscila Navarrete es una mujer que, ¿quién mejor para hablarnos de este tema que alguien que lo haya vivido? Que en un momento de su vida, en un lapso de su vida, ha convivido con una persona que fue diagnosticada como un psicópata. Y hoy vamos a hablar de esto al respecto porque ella, en torno a esta situación que pues se estuvo viviendo durante un par de años, empezó a comenzar ya su preparación y estudios y diplomados en torno a la psicopatía. Bienvenida, Pris, gracias por estar con nosotros hoy aquí en este programa en Confidencias. ¿Cómo estás? Hola, Cora, muchas gracias por la invitación, muy contenta del espacio y pues bueno, feliz. Gracias por abrirnos hasta el corazón, Pris, porque de verdad es de valor el decir, saben que sí, quiero estar en un medio y quiero ayudar a más mujeres, a más mujeres a sanar, a más mujeres a liberarse y también a hombres, porque ser psicópata no quiere decir que sea un tema de hombres. Existen mujeres también con este diagnóstico que es la psicopatía. Uno de los casos más sonados hoy día es Amber, ¿no? Así es. Esta ex esposa de Johnny Depp, precisamente, que es como, bueno, pues los expertos la han catalogado, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es la psicopatía? Bueno, mira, Cora, la psicopatía es una forma de ser en el mundo, una personalidad, no es un trastorno, no es una enfermedad mental, y en donde la persona que tiene esta personalidad es un ser atípico, no es un ser común y corriente. Esta persona tiene necesidades especiales que giran en torno a la dominación, al sometimiento, al dinero y al poder que las otras personas le pueden suministrar. Es decir, se apropia de los recursos de las otras personas. Muy bien. Ahora, dime algo, porque ahorita lo platicábamos tú y yo fuera del aire, ¿no? Este es un tema que no nada más es de hombres. Muchas personas decían, es que yo me ha tocado y escuché el caso de mi comadre y el hombre con el que estaba era un psicópata, y hemos escuchado una cantidad increíble de casos. Por ejemplo, la película You, tremendo Joe, pues es el ejemplo de cómo es la personalidad de un hombre psicópata. Epstein, hablábamos también de el caso de Kanye West, el ex de Kim Kardashian. Así es. Y también el caso de, bueno, pues algunas mujeres
el más sonado, el caso de Amber, ¿no? Que mencionábamos ahorita. ¿Quién lo vive más? ¿No hay porcentajes? ¿Es igual? No podemos hablar de porcentajes, pero sí podemos decir que tanto hay hombres como hay mujeres. Es importante también recalcar que este abuso psicopático no solo se da a nivel sentimental o de pareja, también lo podemos vivir con un padre o una madre, como hijo, o sea, que tengamos un hijo con estas características, o el jefe, los empleados, los compañeros de trabajo, es decir, están integrados en la sociedad. Ok, en diferentes aspectos de la vida, en algún momento te puedes llegar a topar con un psicópata. Al regresar, y esto está muy fuerte, la verdad, vamos a hablar de cuáles son las características de una persona que está diagnosticada o que se sabe que es una persona psicópata. ¿Cuál es el proceso de este diagnóstico? ¿Cuáles son los trastornos o enfermedades que podrían confundirse con la psicopatía? También esto es muy interesante. Así es. Y que me hables de tu caso, Pris, porque tú personalmente viviste con un hombre psicópata. Así es, Tú te enamoraste claro. sin darte cuenta. Sin darme cuenta, era una persona muy encantadora. Esa es una de las características principales de una persona psicópata. Es realmente encantadora, por lo cual es muy difícil, ¿no? También en los primeros encuentros, no es fácil detectar que estás frente a un psicópata o frente a una psicópata. Es algo que no se ve a simple vista. Así que vamos a regresar con este tema de lleno con Silvia Priscila Navarrete, que hoy está con nosotros. ¿Cómo reconocer a un psicópata? Hoy nos hace sus confidencias aquí en este espacio. Ya volvemos. Gracias, estamos de regreso con más de nuestras confidencias a través de la radio en el 98.1 y también en las plataformas en redes sociales, en el Facebook Live, en YouTube, donde quiera que tú te encuentres. Gracias por estar con nosotros. Hoy, ¿cómo reconocer a una persona psicópata? O que quizá vivas con uno o con una psicópata. O sea, sí suena esto como muy trastornante, ¿verdad? Y muy fuerte. Y me decía nuestra invitada ahorita, Silvia Priscila Navarrete, que les decía que ella es arquitecta, es empresaria, pero además ha llevado diplomados en torno a la psicopatía. Se vio en la necesidad debido a que estuvo viviendo durante años con un psicópata. Vamos en breve y en corto, Pris, ¿cómo me lo puedes sintetizar? Tú te enamoras, para mí esto es importante porque creo que esta es la parte que hace que conectes con el público también, porque no hay nadie mejor para contarlo que alguien que ya vivió la experiencia, ¿no? Tú te enamoraste perdidamente de este hombre. Y descríbeme cómo fue esto, este enamoramiento, y cómo te das cuenta que vivías con un psicópata. Bueno, tanto mi caso como los casos de víctimas que han llegado conmigo son muy similares. Puedo decir que casi todos los psicópatas, hombres y mujeres, son de manual. Muy encantadores, muy persistentes, tienen una gran facilidad de palabra, halagos todo el tiempo, se hacen pasar por tu alma gemela, copian tu manera de pensar, inclusive a veces hasta tu manera de vestir. Ya lo vimos con Amber Heard y Johnny Depp en el juicio. A mí me gusta este artista, a mí me encanta, yo te voy a llevar primera fila. A mí me gusta el teatro, a mí también me encanta. ¿Lo ves? Somos el uno para el otro. Entonces, conforme va pasando el tiempo, la víctima, que puede ser hombre y puede ser mujer, Claro. va bajando las defensas y le entregas la confianza a una persona que posteriormente su intención es depredarte. Cabe destacar que estas personas lo hacen con alevosía y ventaja. Ellos ya tienen un plan, una estrategia para poder obtener los recursos emocionales, psicológicos, económicos, patrimoniales que la víctima le pueda dar. Ese es el punto que te iba a comentar. ¿Cuál es el objetivo al final del día? Porque este hombre a ti te llegó, me dices, es encantador, o sea, con muchos detalles hasta que yo me enamoré. ¿Qué pasa luego? A ver, coméntale esta parte al público Sí. de lo que fue tu experiencia al vivir con un psicópata. El ¿Cuándo? bombardeo de amor puede durar el tiempo que sea. El bombardeo de amor va a durar hasta que el psicópata o la psicópata tenga ya asegurada a la víctima. ¿Cómo aseguras a una víctima? Con un embarazo, con papeles, firmando algún acta o en el caso de que en la cuestión laboral, que se firme algún contrato o firma de casas, etcétera, etcétera. Porque esto puede durar años. O Sí. sea, un psicópata puede, por ejemplo, hablando de la pareja, porque dices que puede ser hasta un jefe también, ¿no? Claro. Hasta un padre también. Un socio. Un socio, o sea, pero a ver, hablando de la relación de pareja, un psicópata puede estar años tras de una persona
tras de una mujer o una mujer tras de él, no importa hasta que cumpla su objetivo. Claro, hay muchas víctimas que, por ejemplo, en mi caso fueron casi 8 años, 7 años de que estuvo detrás de mí. Era una persona muy, muy, muy persistente. Y cuando me encontró en una situación de vulnerabilidad, es decir, yo estaba divorciada y traía un proceso de depresión, estaba triste, Claro. yo estaba en tratamiento y la verdad que tuve unas herramientas muy padres en ese tratamiento. Y cuando yo salgo, pues ahora sí que avante, ahí es donde yo soy el hombre de tu vida, yo soy la persona que te conviene. Entonces, encuentran una situación de vulnerabilidad, que ojo que cualquier persona puede ser vulnerable, se Sí. muere tu padre, tu madre, te quedas sin trabajo, un hijo te enferma, o sea, en algún momento de nuestra vida estamos vulnerables. Eso no nos coloca a las víctimas como culpables, sino simplemente se aprovecharon de nuestra vulnerabilidad. Ok, y entonces él empieza a enamorarte, tú pasas por este proceso, pero él tenía 8 años insistiéndole, vean nada más una de las características, y encima y detrás, y cuando ella se divorcia y entra en esta etapa de estar tan vulnerable y tan frágil, sola, Sí. con un hijo además tenías, es cuando él ataca. ¿Y cuando te das cuenta que estabas con un psicópata? Yo me di cuenta hasta que la policía me sacó de su casa golpeada, con mi camioneta destrozada porque no quería que lo dejara. Yo ya tenía 2 hijos de él, tuve unos gemelos. ¿Tú te casaste con él? No, me fui a vivir con él Ok. porque yo no estaba muy segura de tomar la decisión. Entonces le hablé a la policía porque yo ya no podía salirme de ahí. Él me tenía de una u otra manera secuestrada. Él no quería que yo me fuera porque si me iba me amenazaba con hacerme, matarme y lo que tú quieras. Que no lo dejaras. Que no lo dejara. El punto era que no lo dejara. Y cuando la policía me saca de ahí, al tiempo me empiezan a llegar pues mensajes en Instagram, en Facebook, de lo que es un psicópata narcisista, que es lo que como se le conoce popularmente como el narcisista, sin hablar del trastorno, o sea, simplemente de un narcisista. Y yo dije, bueno, yo estuve con un narcisista. Al tiempo sigo estudiando, empiezo a leer libros de especialidad, de gente especializada en el tema. ¿Qué mensajes te mandaba? No, estos mensajes me llegaban de cómo era la personalidad Ya. psicopática, entonces yo ahí me identifiqué mucho. Como ahorita yo que estoy hablando, alguna persona se va a puede identificar. Claro. Y entonces empiezo a estudiar el tema, me voy con los grandes especialistas a nivel mundial y ahí me di cuenta de en dónde estaba, porque yo pensaba que era una persona tóxica o una persona loca, que no está loca, están al 100% de sus capacidades mentales. Ok, pero entonces él te vuelve a buscar cuando tú lo dejas. Claro, él llegó a las 2 semanas con anillo de diamantes, prometiéndome, claro, ya era... Que ya voy a cambiar, cásate conmigo. Exacto. Como Kanye West cuando lo dejó Kim Kardashian y Exactamente. llega con una camioneta negra del año llena de rosas porque no podía soportar que cómo me dejó, cómo se acabó. Por supuesto, esa y ya voy a aparte cambiar, y eres una cobarde, no luchas por tu familia, eres una infantil, eres una inmadura. Son las típicas descalificaciones que le hacen los psicópatas a las víctimas cuando no quieren seguir en este ciclo de abuso. A eso voy. Vivir con una persona psicópata tiene un ciclo, ¿no? Ajá. Me decías, el inicio es... El bombardeo de amor es un bombardeo intenso. Mensajes todo el tiempo, WhatsApp, está al pendiente de ti. todo el tiempo. Todo el tiempo, flores todo el tiempo. O sea, lo que quiere es gancharte. Y es una relación diferente porque nunca has conocido una persona a quien le gustes tan fuerte, tan intensamente. Ahora también se habla de que estas relaciones son relaciones apresuradas. Vamos a casarnos ya, vamos a tener un hijo, vámonos pronto de viaje. O sea, hay mucha presión de parte de él o la psicópata para que la relación se consolide. Después empezamos con la devaluación, que es cuando empieza el abuso, que el abuso puede ser de todo tipo, puede ser abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, abuso económico, lo ves, o sea, se te presentan de una manera y realmente son de otra manera, se les cae una máscara. Wow, vamos a hacer una pausa y regresando tenemos preguntas del público, comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp también o a través de nuestras redes sociales en el Facebook también, ahí estamos recibiendo tus comentarios, cómo reconocer a un psicópata o a una psicópata, ¿no? Capaz que estás viviendo con uno y ni cuenta te has dado. Oye, si nos están aquí escribiendo con muchas preguntas, al regresar en estas confidencias está con nosotros Silvia Priscila y regresamos con más de este tema, no le cambies.
Estamos ya de regreso con más de estas confidencias en esta noche. Saludos a nuestros amigos que van en el coche a esta hora a través de Génesis 98.1, escuchando rumbo a casa. Bueno, pues este tema que es de alto interés, de verdad, o conoces a alguien cercano a ti, o dices, a ese caso me suena el de mi prima, oye, mi hermana está viviendo con una persona así, no se da cuenta, o mi hermano, o etcétera. Hoy estamos hablando de cómo reconocer a un psicópata. Y está con nosotros Silvia Priscila, que pues ya desgraciadamente afrontó una situación en su vida, así lo contábamos en el bloque pasado. Ella le tocó pues vivir, enamorarse de un psicópata, se dio cuenta ya después de haber tenido 2 hijos y salió huyendo hasta con la policía de su casa. La psicopatía es una alteración de la personalidad caracterizada por el narcisismo, la impulsividad y las conductas de control y manipulación. Suele ser confundido con la psicopatía, pero muestra ligeras diferencias, no siempre perceptibles pues para la población normal, ¿no? La psicopatía. Bueno, a ver, dime cuáles serían las características, Pris, por favor, de una persona psicópata. Además de que son encantadores, por eso es que no los podemos detectar a simple vista. Bueno, pues tienen un encanto superficial, son manipuladores, tienen una gran falta de empatía. Por lo mismo, estas personas aparentemente fingen muy bien, fingen que se enamoran, pero en realidad no tienen la capacidad emocional de sentir amor. No tienen remordimientos, no tienen sentimiento de culpabilidad, múltiples parejas a lo largo de su vida. Son planificadores, calculadores, son parasitarios, es decir, se aprovechan de los recursos económicos de las otras personas, se les relaciona con personas que han cometido fraudes, que han engañado a empresas, grandes empresas. Se les llama a estos psicópatas de cuello blanco cuando están en altas esferas de gobierno o corporativos. Otra de sus características es que se aburren con facilidad, son adictos a la adrenalina, necesitan el caos, viven de la problemática. Por eso es que estos tipos de relaciones suelen ser relaciones tóxicas, en donde impera el control, el dominio de parte del psicópata, y cuya intención única y sencillamente es que la autoestima de la víctima llegue a tal grado en donde ella pierde su personalidad y no puede salir del ciclo de violencia. Qué tristeza, qué fuerte. Me preguntan aquí, y siempre, y sobre todo ahorita hay muchas mujeres preguntándome eso, si existe alguna señal a primera vista para distinguirlos. Al psicópata se le reconoce no por lo que dice, se lo reconoce por lo que hace. Entonces tenemos que revisar lo que hace. ¿Por qué? Porque también son muy mentirosos, prometen muchas cosas, se valen del fake the future, es decir, promesas a futuro que nunca llegan. Que nunca cumplen. Que nunca cumplen. A simple vista es muy difícil reconocerlos. Ellos se valen de una máscara de buena persona, de seres encantadores y empáticos, de esas personas cool que te caen muy bien, que no puedes, que tienes una conversación muy amena con esta persona. Entonces no lo podemos reconocer hasta que empiezan los primeros signos de violencia, que puede ser violencia física, psicológica, patrimonial, económica, con tus hijos. Ahora, que no todos los psicópatas son violentos, ni todas las mujeres psicópatas, ni todos los hombres psicópatas son violentos, porque dices que son muy calculadores y que tienen muy bien estructurada una estrategia. Exacto, no todos golpean, esto es importante que la gente lo sepa, porque a veces con las puras manipulaciones y amenazas, que pueden ser amenazas reales, o sea, si estamos hablando de una persona peligrosa, sí estamos hablando. Estas amenazas, cuando ven que pueden llegar a ser cumplidas, no necesita golpearte, no necesita hacerte nada, porque ya secuestró emocionalmente tu psiquis. Entonces, la persona cree ciegamente que a esta persona le tienes que hacer caso. De lo contrario, puede pasarte algo malo. Decíamos ahorita que la psicopatía también está asociada a otros trastornos o enfermedades que se puede confundir. ¿Con qué tipo de trastornos o enfermedades? Bueno, durante mucho tiempo se creyó que la psicopatía era un trastorno. Actualmente se sabe por especialistas que no es un trastorno, es una personalidad. Es una personalidad. Y se confunde. La gran diferencia es que la persona que es psicópata está al 100% de sus capacidades mentales. Porque no tiene trastorno. Exacto. Y no tiene contacto, no pierde el contacto con la realidad. Lo hace con consciente. Libre albedrío. Y consciente. Exacto. Con consciente y sin conciencia moral.
¡Ay, wow! Y bueno, ¿con qué trastornos y enfermedades se ¿Con confunden? cuáles? Por ejemplo, el borderline es algo muy común. Sin embargo, el borderline, estas personas suelen tener episodios en donde se autoflagelan, cosa que el psicópata se quiere mucho. El psicópata es altamente egocéntrico y no atentaría contra su vida a menos de que vaya a obtener una alta ganancia. Otra cosa, se confunde también con el trastorno narcisista de la personalidad, y el narcisista es un ser de angustia, es un ser que necesita llamar tu atención todo el tiempo. Son seres muy desgastantes, son relaciones muy desgastantes. Sin embargo, son personas que sí se deprimen, que sí se angustian, que sí tienen ansiedad, cosa que el psicópata no tiene porque no tiene la capacidad de sufrir. Otro con el que se confunde es con el trastorno antisocial de la personalidad, que anteriormente se le conocía como la sociopatía. Clínicamente ya no se le llama sociópatas, se les llama antisociales. Pero estas personas, sus características están ligadas a los actos delictivos. Entonces el psicópata no siempre comete acto delictivo. El psicópata o la psicópata es una personalidad. Ok, hablábamos de algunos ejemplos también ahorita hace rato. Luis Rey era un ejemplo de una persona, el papá de Luis Miguel, de una persona psicópata, Así que era un es. hombre realmente encantador, como dicen, un encantador de serpientes. Así es. ¿No? Pero hipnotizaba mentalmente a todo aquel, tenía gran capacidad de manipulación, hizo mucho daño a todos sus hijos, inclusive hay una muerte o varias muertes relacionadas con esta persona, pero tenía la capacidad de engañar a todo su entorno y de él lavarse las manos y tener los crímenes perfectos. Y salir absuelto de todo. Exactamente. Las personas que padecen o que son con esta personalidad, que es la psicopatía, porque ya decíamos ahorita no es un trastorno, es una personalidad, el ser un psicópata, una psicópata. Tienen solo dos emociones, me decía ahorita Pris: frustración e ira, y el entusiasmo. Así es. La frustración la ves desarrollarse cuando no obtienen. Son intolerantes a los impedimentos, esta es otra característica que se me pasó. Ajá. Y cuando ellos como no soportan el no, cuando no obtienen tu sí, entonces estallan en frustración, que aquí cuando el psicópata o la psicópata es agresiva, puede demostrar su verdadera personalidad. El entusiasmo lo podemos notar cuando lo conocemos, cuando se entusiasma con la víctima porque en su mente cree que la víctima va a servir a sus perversiones siempre. Cuando ve que no, el entusiasmo se convierte en frustración o ira. Muy bien, y es otro tema interesante también con el que vamos a regresar, el ciclo del abuso psicopático, y además el psicópata elige a su víctima, es decir, el tipo de persona también que él quiere para estar con él o con ella, porque implica un reto. Generalmente eligen personas de luz, fuertes, exitosos, ¿no? Así es. Al regresar tenemos más detalles sobre esto. ¿Conoces a alguien que esté sumergido en esta situación y no se ha dado cuenta? Avísale. ¿Cómo reconocer a un psicópata si está cerca de ti? Regresamos con más de estas confidencias. Está con nosotros Silvia Priscila Navarrete, quien ha vivido ya esta situación y llegó a tener 2 hijos con un hombre que era un psicópata. Regresamos. Muchas gracias, ya estamos de regreso con más de estas confidencias a través de la radio en el 98.1 y en las plataformas también, en redes sociales, en el Facebook Live y en el YouTube también. ¿Cómo reconocer a un psicópata o a una psicópata? Ese es el tema que nos atañe el día de hoy aquí en este programa. Decíamos ahorita que las características son especialistas en transferir culpas. Un psicópata o una psicópata, especialista en transferir culpas. No son responsables, pues porque no son empáticos, no tienen remordimiento, son egocéntricos, son narcisistas, también son por acá intolerantes a los impedimentos, se aburren con facilidad. Me decías ahorita, antes de entrar al caso de Amber Heard, porque también hay mujeres psicópatas, este es uno de los casos más sonados, me decías ahorita, Pris, que un psicópata también tiene códigos morales y lógica distinta a las demás personas. Así es. Ellos tienen códigos diferentes a los de las personas en común. Me refiero a que su conciencia moral no la tienen. Por ejemplo, gozan con generar riesgos, son temerarios. Cosas que saben que están mal moralmente y socialmente, transgreden
estos límites y obviamente la satisfacción pues es su gran beneficio. Y la lógica diferente porque voy a poner un ejemplo, no quiere decir que todas las o los psicópatas, pero voy a poner un ejemplo. Son personas que se quejan de la corrupción del gobierno, pero no pagan sus impuestos. O sea, esa lógica no lógica. Es incongruente. Que no entiendes. Es una característica muy típica de este tipo de personas. Y bueno, los códigos morales, ellos tienen sus propios códigos morales en los cuales delegan las voluntades ajenas. Entonces tú, por ejemplo, como víctima, vas a acatar mis nuevas reglas, que por ejemplo estas reglas pueden ser que en mi casa se permite el secuestro, por ejemplo como la película del Clan, película argentina, se permitía el secuestro de otras personas para sacar dinero y los miembros de la familia lo aceptaban y hacían como algo cotidiano. Sí, como que está lo bien visto, porque esa es su nueva... Exacto, porque el psicópata hace y hace hacer a los demás. Ya, o sea, inconscientemente a veces. Así es. Son grandes actores. Grandes actores. La muestra la podemos ver en Amber Heard, que fingió durante cierto tiempo ser víctima e inclusive estar dentro del movimiento Me Too, se aprovechó de este movimiento para ella hacerse valer como la víctima. Y la realidad es que durante este tiempo actuó única y sencillamente con la convicción de depredar y de lastimar al otro, es decir, gozan del sufrimiento ajeno. Ese es como su objetivo, su máximo, su felicidad, su logro. Es una de sus necesidades especiales. Ok, eso ya lo dijiste más claro. Exacto. Es una de las necesidades de una personalidad psicópata, ¿no? Así es. Tanto de un hombre como de una mujer. Querías hacer un énfasis en torno a este caso de Amber Heard también, porque hay muchas mujeres y no solo hombres que son psicópatas. Ahorita que me preguntabas, ¿cómo podemos reconocer a un psicópata? Te voy a desmenuzar un poco cómo podemos reconocer que Amber Heard es una psicópata. Número 1, la almagemelización que lograba en el juicio, en donde imitaba la ropa de Johnny Depp. Johnny Depp llegaba con saco azul, al día siguiente Amber Heard lo hacía igual. Esto lo hacía con la intención de empatizar con él, de tratar de manipularlo, ya que no podía manipularlo verbalmente, lo hacía desde el punto de vista corporal. Otra característica, se decía que ella iba detrás de él de cuarto en cuarto para seguir discutiendo. Ahí está la necesidad de la adrenalina, de seguir con el caos, de seguir peleando aún y aunque él ya le pedía terminar con el pleito, con la discusión. Otra característica es que nos dicen sus maestros de actuación que ella batallaba mucho para poder llorar al momento de actuar. Entonces, si nos damos cuenta en sus declaraciones, a pesar de estar contando cosas pues tristes, lamentables, ella no se le salía ni una sola lágrima. Entonces nos está avisando de que está actuando, de que no es verdad. Y que claro, lo está haciendo a conciencia porque ella no perdió contacto con la realidad. Ella se acordaba perfectamente de ciertos episodios, cosa que una persona con borderline tiene esas lagunas. Claro, porque el borderline sí es un trastorno. Exactamente. Fíjate, me preguntan por acá, ¿qué tan frecuentes son los casos de personas psicópatas en las familias? Por ejemplo, aquí en Monterrey. Pues bueno, esta es una situación a nivel mundial. Claro. No se puede decir que nada más aquí, ¿verdad? ¿Qué tan común? Aquí lo más lamentable es cuando estamos hablando de que hay una pareja y esta pareja tiene hijos, las repercusiones que estos hijos tienen. Son niños o adolescentes que nunca conocieron la verdadera ternura, son niños que como la madre está ensimismada, vamos a decir que sea hombre el psicópata, en el psicópata su esposo deja de prestarles atención a sus hijos. Y ellos se refugian en otras personas para el cuidado de estos mismos. Ok, entonces pues definitivamente es una afectación bastante grave, bastante triste también a nuestros hijos. ¿Cambia un psicópata? No tienen la capacidad de cambiar. Hasta ahorita, yo que he estudiado con grandes especialistas, ninguno de ellos y todos coinciden que no cambian, que las únicas personas que cambian son las víctimas al estar en una relación de este tipo en donde te despersonalizan y te quitan tu identidad. Pierdes tu autoestima.
¿Con quiénes sí menciona a tus maestros? Porque son pues los líderes y grandes formadores y sobre todo másters de la psicopatía. Sí, mi maestro de los diplomados es el psiquiatra Hugo Marietán, argentino. También el español Iñaki Piñuel, muy conocido por su libro Amor Cero. Y tomé una certificación de PCLR, que a nivel mundial es la única herramienta para diagnosticar desde el punto de vista criminal, con el doctor Robert Herr, que es el máximo exponenciador en psicopatía a nivel mundial. Antes de irnos a la pausa, ¿un psicópata nace o se hace? Se dice, hasta ahorita los estudios dicen que es por genética. Sin embargo, no hay un determinismo, es decir, también puede ser desde el punto de vista biopsicosocial. Tiene muchas cosas que ver. Entra aquí también el entorno, entra también la genética, entra la herencia también, entra cuestiones cerebrales, el sistema límbico está relacionado. Hay muchas cuestiones y no hay ningún determinismo, porque a lo mejor yo tengo un problema límbico, pero no soy un psicópata. Sí, o sea, mi empatía se ha desarrollado de buena manera gracias a múltiples factores. Esto es multifactorial. Muy bien. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regreso para despedir este programa con más de tus preguntas aquí en Confidencias. ¿Cómo reconocer que estoy frente a un psicópata o a una psicópata? Hoy nos está haciendo sus confidencias más bien aquí en nuestro programa, nuestra querida Silvia Priscila, que pues desgraciadamente le tocó vivir así. ¿Cuántos años, Pris? Durante un par de años con un psicópata. Hace 3 años. ¿Hace 3 años? ¿Viviste cuánto tiempo con él? 2 años. 2 años. Al regresar tenemos más detalles de este programa aquí en Génesis 98.1. Quédate con nosotros. Mil gracias por tu preferencia, gracias por estar con nosotros esta noche a través de Confidencias en Génesis 98.1 y también en las plataformas digitales. Gracias. Hoy estamos hablando de cómo reconocer a un psicópata o a una psicópata. Aunque la psicopatía se asocia muchas veces a las conductas delictivas, no siempre es así. De hecho, podemos encontrar rasgos psicopáticos en personas que nunca cometerían un crimen, ¿no? Suelen tener comportamientos muy adaptados socialmente, pero también hay algunos rasgos que los delatan. Pris, antes de despedirnos, porque todavía quedan muchas preguntas del público, a ver, tú viviste con un psicópata. Nosotras las personas, ¿no? Que conocemos gente o casos, o escuchamos, oye, mi hermana a lo mejor está en un caso así, ni cuenta se da, oye, tal familia. ¿Se puede ayudar a un psicópata? ¿Una persona común puede ayudar a un psicópata? Lo mejor que puede hacer una persona que está con un psicópata es correr. Los grandes especialistas lo dicen en todos sus libros. Si tienes un psicópata en tu vida, córrele. No cambian. No cambian. ¿Qué actos puede ser provocados por un psicópata? Pues mira, como te decía, se le reconoce por lo que hace, no por lo que dice. ¿Qué actos? Todo tipo de abuso. Detrás de la trata de mujeres está un psicópata maquilando todo esto. Detrás de ciertos feminicidios está un psicópata que cuando recibe un no, se frustra y entonces planifica un asesinato. Qué terrible. O Sí. sea, si no es para mí, no es para nadie. ¿Cómo evitar la psicopatía en los hijos? Me preguntan mucho también muchas mujeres. Bueno, es un comportamiento, es una personalidad que no podemos evitar, simplemente ellos son así. Entonces, sí, yo lo estudié mucho en cuestión de los niños, y las personas que más lo pueden notar, esto va para las maestras que son de jardín de niños. Desde ahí, estas mismas maestras se dan cuenta cuando ciertos niños actúan y piensan diferente al resto de los demás. ¿Qué rasgos? A ver, dame señales, porque si no prevenir, porque no es un trastorno, no es una enfermedad, es una personalidad. En algo, si lo detectamos desde pequeños, podemos ayudar a esos niños, ¿no? Son niños que no tienen límites, que tienen intolerancia a los impedimentos, irresponsables, que ves que tienen falta de empatía. La falta de empatía desde cierta edad se puede notar. Sin embargo, estos niños, hasta no cumplir, en donde cerramos nuestros lóbulos frontales, que aproximadamente son de los 25 a los 30 años, es donde ya podemos decir que su personalidad está forjada y formada totalmente. Ok, pero sí se les puede, si lo detectan, ayudar, terapias, Sí. trabajando eso para que no eso se vuelva más grande o más grave. Hay una clínica para Ajá. niños jóvenes en Nuevo México que los está tratando y ha tenido
favorables, respuestas favorables. Sin embargo, si entran 100 niños, vamos a decir que un 50 o un 60% de estos niños, las condiciones fueron favorables. Los otros, pues no. Ok, pero es importante tratar de cuidar esos detalles, ver las características que nos decías ahorita y lo que ven las maestras desde el jardín de niños, porque creo que es una edad temprana donde podemos trabajar y enamorar a nuestros niños que tampoco tendrían la culpa de tener esa personalidad. Claro. Que puede ser genética. Así es. ¿No? ¿Cómo ayudar ahora a una persona que vivió con un psicópata? Me dicen por acá, y si yo que lo padecí también necesito ir a terapia, ¿qué le dirías? Claro, el tratamiento psicológico es para la víctima, no para el psicópata. El psicópata manipula a los grandes especialistas. Inclusive mi maestro Robert Herr decía, yo no puedo estar con un psicópata más de 10 minutos porque me manipula. Entonces, los únicos que sí tienen tratamiento psicológico son las víctimas, que nuevamente pueden ser hombres o pueden ser mujeres. ¿Y cuál es este tratamiento? El contacto cero. Contacto absoluto cero de esta persona. Cero redes sociales, cero WhatsApp, Facebook, cualquier tipo de contacto con esta persona es el tratamiento que debe de cumplir la víctima. Contacto cero. Así es. Quiero que me digas, Silvia Priscila Navarrete, ¿dónde te encontramos? Pris es arquitecto, es empresaria, es mamá y desgraciadamente puede empatizar también mucho más con las personas o puede tener esa conexión con las personas que hoy puedan estar cerca de una persona psicópata o un psicópata, porque ella ya lo vivió. Ella lo vivió por un par de años, estuvo, pues al lado de un hombre que era un psicópata y desgraciadamente la única forma de poder tener hoy libertad y estar así, de bella, de exitosa y todo fue pues liberándose de él y salió de la casa incluso con policías. Y hoy es una mujer libre y es una mujer que pues lo afrontó como se debe, ¿no? Con inteligencia, con fortaleza, con preparación y con amor propio, Pris. Sí. ¿Dónde te encuentran las personas que quieran tener un mayor contacto o conexión contigo para más asesoría sobre este tema? Me pueden encontrar por Instagram como Silvia Priscila, Silvia con Y. Y por TikTok, que ahí también de repente hacemos videos alusivos al tema, como Silvia Priscila Nava. Únicamente en estas dos redes sociales. Y en Instagram es así, @SilviaPriscila. Así es. @SilviaPriscila con Y. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Cora, por el espacio. Gracias a ti, gracias a nuestro equipo de producción por hacerlo posible y por supuesto, lo más importante, gracias a ti por lo más valioso que nos das todos los días, tu atención, más programas con mayor y alto contenido, así como el de hoy, que estaba de terror, ¿verdad? Pero pues esto existe, es una realidad y lo tratamos porque siempre les preguntamos de qué les gustaría que habláramos y mira, este tema salió a flote y hoy buscamos a la especialista, una especialista y sobre todo alguien que ya lo padeció, como Silvia Priscila Navarrete, para poderlo compartir. Soy Coranelda González y regreso la próxima semana con más de estas confidencias a través de Génesis 98.1. Hoy, cómo reconocer a un psicópata, compártelo, ya está en el Facebook de Génesis 98.1. Buenas noches.